Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Altamirano, Acuña otra vez. Pura vida. Saludos, genial, genial. Estoy acá en mi habitación haciendo un poco recolectando temas y tratando de hablar sobre ciertos asuntos interesantes. No improvisando mucho, es que porque igual el tiempo, hay gente que no, es el tiempo solo y cuesta mucho poner atención a ciertos temas y yo estoy ocupado, no, no, bla, bla, eso. Cada quien vive su mundo, no importa. Si hay gente que no cree que el tiempo existe porque le quiera cronometrar la vida a otras personas o estorbar, ¿no? Este, mm, mm, mm. A diferencia de otros días, traté de ponerme un poco de maquillaje como se hace en la televisión, ¿no? Improvisando con un aspecto un poco diferente en el sentido nada más facial, porque no se notan mucho las arrugas o los asuntos de los puntos negros, ¿no? Es la única cuestión que les puedo contar. Pero como hay personas, hay hombres que eso les afecta la hombría, entonces dicen, no, mae, a mí no me gusta ser muy vanidoso y limpiarme la barba o eso y lo otro, ¿no? Hay gente que eh, ahora hay de todo, ¿no? Hay personas que pueden, por ejemplo, yo no me hago las cejas, ¿no? En las cuestiones de maquillaje profesional o cuestiones de que supuestamente en ciertas épocas de la actualidad, en la posmodernidad, los personajes son en su mayoría andróginos por cuestiones no solamente del ADN o de las cuestiones cromosómicas, ¿verdad? O del ADN de cada persona. Cada quien tiene su género, su apariencia normal, de siempre, ¿no? Que uno la sabe cómo es, ¿no? Pero si uno está pensando en que hay personas desde otros ángulos de la vida, en otras culturas o así, que tratan de notarle a uno los rasgos o verle cómo tiene uno el pelo, cómo tiene los dientes, ¿verdad? O cómo tiene el cuerpo, si tiene musculatura o si tiene una apariencia normal, ¿no? Porque ahora se habla en internet de cuestiones, por ejemplo, de cultura en general, de que el internet está muerto, hay teorías que hablan sobre ello, o de asuntos de que poco a poco se irán cancelando más las redes sociales o todo será más estricto, ¿no? En línea, porque ahí, por lo mismo, porque antes la gente en su liberalidad o en su no sentido de la vergüenza propia o ajena, hacían cosas estrafalarias y un poco excéntricas, como que hay gente, como un ejemplo del arte bizarro en Memory Hole, aquí un canal de YouTube, que hay gente que hace cosas que realmente están dementes o tienen problemas de excentricidad o de estrafalaria o de que son personas con modos de vida diferentes porque ya sea que viven solos o no tienen vergüenza que la gente los vea así, ¿no? A veces hay que tener un poco eso, ¿no? Como saber frenar la lengua o asuntos humanos sociales de comportamiento en el cual hay que refrenarse totalmente de ciertas cosas. A mí mismo me pasa. Incluso cuando me comporto de cierta forma, tengo cierta aptitud un poco extrovertida, que no lo soy porque yo soy introvertido en mi mayoría de tiempo, siempre he sido tímido, introvertido y callado. Y cuando me expreso de forma eufórica o un poco extrovertido, la gente me tiende a corregir o decirme, mae, no se comporte así, mae, quédese callado un rato, mae, no, mae, trate de no ser expresivo o varas así porque la gente ve una vara freak en uno, o excéntrica o groovy o una vara que la gente no está acostumbrada y a uno no le va porque en realidad a mí si yo si intentase ser una persona que no he sido antes como excéntrico así excéntrico no yo tengo la parte en ello por la super creatividad pero de ser extrovertido y ser una persona muy sociable con los demás no me iría muy bien porque las personas me notarían que yo estoy tratando de adaptarme o ser una persona que no he sido
como antes, que yo ya me conocían de una forma en que yo era así, callado, pasivo, tranquilo, no muy eufórico y no muy así como menos de estar discutiendo, peleonero, o una persona que me gusta como, ¿cómo se llama? O ser popular, o ser, adaptarme a cualquier grupo y saludar a la gente así como un típico latino que habla, saluda a quien sea y con quien sea se lleva bien, ¿verdad? Porque a mí me conocen en su mayoría por ser humilde y callado y ser un mae tuanis, un mae pura vida que mae, vivo en mi mundo. No, no padezco autismo, pero sí soy una persona muy pasiva y tranquilo, ¿no? Entonces, mm, eso, ¿no? El aspecto de no sé cómo hacen las mujeres en la cuestión de todos los días maquillarse así rapidito, porque yo lo que hice así fue en menos de 20 minutos ahorita, fue quitarme el vello facial, un poco la barba, lavarme bien los dientes y ponerme maquillaje, base y un poco de polvo. Y nada más, no se le nota a uno los puntos negros. Humectarse los labios, limpiarse bien un poco la nariz, las cejas, no, pero yo no. Y la cera del cabello es solamente echarse cera metálica y cera de la otra, ponerme aretes, que es lo que hago básicamente. Mm. Igual hay gente que se pone piercings o tatuajes ahora he visto. Y usan maquillajes muy especiales de verdad que hacen ver como que la piel es realmente sintética, es una imitación de carne, como que no es piel humana, ¿no? Pero bueno, y unos lentes de contacto así oscuros o de colores lindísimos que usan en el cosplay. Eso es muy bueno, a mí me gusta ese tema del cosplay, pero nunca lo he practicado como ir a salir a un lugar público a vestirme de un personaje X, ¿verdad? Para decir que soy un personaje de fantasía o de cómico, de anime y manga, ¿no? Como hacen, he visto en los Comic Con, no sé, son entrevistas seguramente para personas importantes, pero he visto un montón de ferias y cosas que venden cosas, la gente se viste de cierta forma, pero eso se da para interpretar, eso es una cultura muy extensa de la cual no podría hablar ahorita, ¿no? Pero aquí en Costa Rica yo he visto que hacen festivales de eso, de cómics y de cosplayers, ¿no? Pero no es mi asunto ahorita. He visto, me fascina mucho ver a una muchacha en YouTube que se llama Connie Ramos, es una youtuber de, mm, um, ¿cómo se llama? El país de Cristiano Ronaldo. Mm, mm. Eh, bueno, ella habla portugués, en Portugal, ¿no? Y entonces explica sobre las cuestiones del cigarrillo, ¿no? Que ella es fanática de los cigarrillos y que le gusta mucho fumar ciertos cigarrillos diferentes, vapear y habla sobre cuestiones banales y cuestiones diarias que ella, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo ella habla portugués y habla inglés muy fluido, pero dice que estudió cierto tiempo para poder expresarse de esa forma porque el inglés nativo de ella, ¿verdad? Ella lo aprendió. O que no sé qué, ¿verdad? Pero es una chica muy interesante, muy hermosa. Se llama Connie Ramos. Y ojalá, bueno, puedo poner la descripción ahora, tal vez luego, pero no colaboraciones, porque yo en realidad no me quiero introducir mucho en la comunidad de YouTube con otras personas, sino más de hacerlo de forma individual, y ahí como, ¿verdad? Mm, Tratando de ser discreto, no teniendo que cargar asuntos sobre si es monetizado o que uso imágenes o cuestiones de copyright o varas en las que yo ni necesito, ¿verdad? Ni, ni me interesan. Entonces, hay otros asuntos, ¿verdad? Que quería hablar sobre, por ejemplo, no solo de altas capacidades o superdotación intelectual de arte documental. Pues hace unos años, cuando yo en el 2008, 2010, más o menos en aquellas épocas, yo pertenecía a un centro cultural llamado Soka Gakkai de Japón, en San José de Costa Rica, que es una organización budista y cultural, ¿no? Y conocí a una persona argentina que se llama Héctor Farías, Héctor Adolfo Farías, que ya está en paz descanse. Era un amigo argentino de Buenos Aires que era un filósofo, había estudiado en filosofía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires.
y había estudiado en la UCLA en Estados Unidos cine un poco, porque le gustaba, que uno de los sueños de él, aunque era querer filmar cine, ¿no? Y había hecho ciertas obras audiovisuales en Argentina y cosas así, pero siempre por asuntos o factores de cuestiones, eh, se le salió el de las manos, ¿verdad? Y su cuestión de vida, ¿no? Su historia de vida era muy dura, ¿no? Aunque ellos vinieron aquí como a una cierta clase media, una cierta clase media argentina que vivían muy cómodos allá, pero aquí en Costa Rica la cuestión era muy diferente. Y él fue uno de fue el mejor amigo de mi vida, que tuve en vida, ¿no? Un amigo incondicional, uno de mis mejores amigos de verdad, que no era un compa nada más o un mae que uno saluda como si nada, una persona que realmente yo quise mucho y amé y aprecié mucho. La hermana de él también, Gabriela Farías, que ella es abogada en Buenos Aires también vive, y ahí en Argentina, ¿no? Él me enseñaba sobre ciertos asuntos, me decía, Juanito, vos tenés que comportarte, arreglarte, trabajar, estudiar, terapiarte con cosas para que no te chifres porque la vida es muy dura, mae. Además, no sos muy bohemoso. Él era franco y sincero. Me decía, usted no es muy hermoso, un hombre muy hermoso, muy guapo. Entonces, mae, las mujeres no le van a dar pelota en ciertas varas. Si te quieres enamorar o tener pareja o no sé qué, ¿verdad? O me hablaba de cuestiones de cine. Él me decía, mae, hay cuestiones muy bonitas en internet. Como él le gustaba hacer pinturas digitales. Y me decía, mae, usted puede terapiarse con eso en arteslam.com o ¿verdad? Para que usted escriba poesía, libre pensamiento, arte digital, pinturas digitales, ¿no? Con el Photoshop CS4. En esas épocas del 2008, 2010, 2012 ya él falleció. Y entonces me di a la tarea, ¿verdad? De decir, mae, él me dijo, mae, si yo estoy muerto, Juanito, por lo menos cúmplame una de esas, una promesa, me diga, trate de practicar budismo durante su vida y trate de ser una persona que tenga una identidad en internet, ser alguien, porque yo no era nadie, incluso yo no era una persona estudiosa ni nada, y las circunstancias en que nos conocimos fueron muy complicadas, entonces fue una persona muy especial en mi vida, ¿no? Incluso su mamá y ellos me apoyaban mucho a seguir adelante en mi cuestión, en mi condición de depresión y de falta de adaptarme a la sociedad y ser parte de una comunidad como la Soka Gakkai de Japón que practican budismo en Mahayana y entonces aunque fue problemática y un poco eh, mm, fue un lapso rápido, de unos 4 años, 5 años que yo estuve en esa comunidad y me fue muy mal, ¿no? No quisiera ahondar en ello, pero mm, no pude seguir siendo parte de ese grupo de personas, aunque yo les aprecio mucho. De hecho, si por ahí alguna vez me ven ahí, saludos a todos ellos, a la familia Ayukawa en Costa Rica, a a esa organización de la Embajada de Costa Rica, la JICA, en Costa Rica, la Embajada de Japón, y a la Soka Gakkai en Japón y en Estados Unidos, creo que es donde está el doctor Daisaku Ikeda, que es un doctor en budismo y en ciertos asuntos culturales, que es el que lidera esa organización. Me apoyaron mucho, ellos me inspiraron mucho a motivarme a ser una persona humanista y culturalmente pacifista y mm, místico, ¿no? En el asunto de practicar la paz mundial y muchas cosas y ser compasivo y tener, ¿verdad? Una visión de algo en mi vida, porque yo estaba muy desorientado en cuestiones de religión o de familia y bueno, cambiaron un poco de tema, hablando de otras cosas, bueno, el arte documental es parte de ello, ¿no? Es producir documentales o contactar a la persona adecuada para hacer, no sé, una autobiografía que a mí me gusta mucho, que escribí en un blog aquí en internet, para tener una identidad en internet y decir, bueno, yo soy eso, yo me voy a definir como eso, aunque no, hay gente que no,
dicen ahora, ¿verdad? No, usted no tiene que tener una identidad en internet, un nombre, usted tiene que tener un status quo. Hay gente que dice que sí, que no, ¿verdad? Entonces lo tratan de alar a uno para un lado, para el otro, ¿verdad? Como decía antes, influenciarlo a uno porque la gente es gringa, porque uno ve en Europa lugares maravillosos. Y hay gente que tiene una vida tan linda y hay otros acomodadísima y hay otros que tenemos una vida fatal, ¿no? Entonces, la cuestión con el arte documental es tratar de hacer una autobiografía, ¿no? Eso lo aconsejaría a cualquier persona que haya tenido una trayectoria importante en la vida y que quiera hacerlo a su manera, ¿no? Escribir un libro autobiográfico, porque la biografía la tiene que hacer la gente externa en la cual posiblemente quieran hacer dinero de ti, algún tipo de contenido monetizado o pagar para escribir un libro tuyo o una autobiografía, que sea un proyecto audiovisual, ¿no? No una película toda, ¿no? Porque eso casi siempre son a personas importantísimas en el mundo que están acostumbradas a salir en los medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Entonces yo humildemente lo hice así, como pude, ya lo escribí. Haciéndolo en videoblog, así como ahora en YouTube es diferente, ¿no? Tal vez más adelante en el futuro haga otras cuestiones o algún aporte, no sé, tal vez a la Alianza Francesa en San José, en Costa Rica. Era el Instituto de Cine en Costa Rica que queda por ahí en Barrio Montt, no sé, ¿verdad? Yo no tengo ningún delirio como pensar que voy a llegar a ser un actor a mis 40 años, o estudiar cine, o ser ahí un doble de alguien, o trabajar ahí como asistente de vestuario, o algo en limpieza, lo que sea, esas no son mis metas en la actualidad, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero sí, me gusta mucho ver documentales como por ejemplo Las Venas de Rock. Yo antes vi el de Faces of Death, no, Rastros de la Muerte, no, Traces of Death, que se llama Rastros de la Muerte, que es diferente, ¿verdad? Es más hardcore y es más duro y real de verdad. Son cuestiones de gore y de muerte, que me marcaron de por vida, Yo fui de esos fanáticos que por allá de los 2000, supuestamente un mesillo, que me gustaba mucho ir a la internet café antes y meterme a oír música y ver MySpace, YouTube, oír música, ver ahí un poco de no por verdad o varas que como cualquier persona sana, solo que en internet hay varas muy contaminadas, muy tóxicas. Incluso yo veía la página antes, en rotten.com, o visitaba varas de grupos de música que me gustaban mucho, como Perfect Circle, o como Tool, o como grupillos de Nuke aquí en Costa Rica. Grupillos, bandas de rock aquí en Costa Rica que aparecían en UCR Canal 15, en lo que le llamaban Música por Inclusión, un programa en Costa Rica que pasaba por allá en los años 2000. No sé si los darán todavía en estos años. Pero ya ahí van surgiendo nuevas generaciones de jóvenes universitarios en la UCR que posiblemente hacen otros proyectos o programas. Porque aparecí, creo que una amiga mía se llamaba Adalí Apu, creo que ella se hizo periodista en Canal 13 y es presentadora de noticias, entonces era vecina mía y ella me motivaba mucho a estudiar o ciertas barras y me decía, es una persona que yo aprecio mucho, saludos por cierto si me ve por ahí. Y luego de ello, en una de esas anécdotas de arte documental, en ese programa, en Música por Inclusión de Canal 15 en Costa Rica, en el canal de la Universidad de Costa Rica, me gané una rifa, una pizarra llena de autógrafos, de ciertos artistas y la vara, ¿no? Entonces me dice, venga, recoja su pizarra, y acá, le tomamos unas fotos o le hacemos una entrevista. Pero yo en esos tiempos trabajaba en el Mall San Pedro, como agente de seguridad privada, ¿verdad? Entonces yo, nada que ver, yo llegué, sabes que ver qué vergüenza esa anécdota, porque yo me tuve que traer la pizarra en el bus y no cabía. Y el mae del bus me decía, ¿cómo va a meter esa bicha atrás, no? Tiene que meterla, a ver cómo pueda, y ir de pie, porque si la gente me ocupa, págueme 2 asientos, o sea, págueme el pasaje doble. Yo le dije, sí, sí, pero porfa, déjeme llevarla a ver si cabe. Y así llegué a esta Heredia ahí con ella. Y la metí al cuarto, eso era lo que tenía ahí, la vara.
Yo mi cuarto humildemente, aunque unos familiares en Heredia me habían adoptado después de la muerte de mi mamá, en el cuarto mío yo y lo compartía con un primo que me dejaba en el cuarto de él dormir y la vara, pero yo lo que tenía era un tele, un PlayStation y la vara de la pizarra ahí, ropa nada más. No tenía ni póster ni nada así interesante como para estar con la abuela matizando, ¿verdad? Una novia o algo. Porque a mí no me daba por como meter ahí chavalas o tener sexo y siempre respeté la casa de mi tía de cierta forma, ¿no? Donde vivíamos en una urbanización en San Pablo de Heredia, entonces yo, man, no era chico. Pero aunque se hacía muchos desmadres, ya, y uno de joven es muy rebelde y quiere vivir en la fiesta y vivir, y usar drogas y experimentar la vida, ¿verdad? Y comerse el mundo, ¿no? Y uno no, como yo no fui una persona popular, pero siempre me tenían respeto por ciertas formas en que yo no era más intrusivo en la vara de decirte, mae, que, mae, te voy, mae, invítame un blanco, cómo aprovechar mejor, o decirte apodos, ¿verdad? De cierta forma yo siempre he sido un maecillo tranquilo y callado, aunque a veces tenía ataques de euforia o varas, pero, o gritaba, quería gritarle a cuatro vientos al mundo que mi situación, ¿verdad? Odio hacia la sociedad o a la humanidad o hacia Dios o mi historia de vida ha sido un poco trágica y estrellada, ¿no? No muy favorable como la de otras personas en otras clases sociales y varas así. Entonces, cada quien tiene, de verdad, su vara. Ahora, sobre fenómenos culturales, de arte y cultura, en el imaginario colectivo siempre he notado ciertos aspectos como los del cuchicheo, ¿no? Ciertas conversaciones amenas, no solo en convivios, ¿no? Porque a veces he participado de misceláneo o de lo que le llaman no un bartender, eso se le llama ser cuando uno va a un restaurante hay una persona que lo atiende, se le llama camarero, ¿no? En algún evento del Instituto de Educación, ¿cómo se llama? Eh, Ministerio de Educación, ¿no? Profesores, creo que se llama el ANDE, Asociación Nacional para los Profesores, o no sé qué, de Educación, algo así. Entonces, ahí, ¿verdad? Uno más o menos saca ahí el brillo, ¿verdad? Ayudando en un evento bonito, sirviendo a las personas bebidas, comida, y entre ello ayudar, aportar, ¿no? E incluso no solo entre esos fenómenos culturales del imaginario colectivo o de personas que son afines, ¿no? Es parte de lo que he hecho en mi vida y no me he dedicado a tomar fotografías o a tomar prueba de ello como para tener una colección propia sobre fotografías de animales o de insectos o varas que me parecen interesantes que uno podría hacer, ¿no? Cómo poder en un punto central explicar en una obra audiovisual, un pequeño documental, mini documental incluso, el, la simbiosis o la fotosíntesis o de las plantas, los ciertos insectos o animales o aves en peligro de extinción, de lo que quiera hablar uno en un mini documental, podría recolectar información 1 o 2 años para hacerlo, tal vez. No solo improvisar y llegar y decir, no, es que tengo que, ¿verdad? Voy a hacerlo así a la carrera nada más, porque sí. O porque vi a una persona hacerlo así basado. Cada quien lo hace a su gusto, a su manera, ¿no? Aunque tienen que haber manuales o cómo buscar información ahí en Google o en sitios oficiales o personas. Por ahí yo conozco una muchacha en Heredia que se llama María Sánchez, María Marta Sánchez, creo que ella estudió en la ULA, sí, algo así, diseño e impresión. Entonces yo a ella le preguntaba sobre ciertos asuntos de cómo conseguir un libro en blanco. Porque si yo quisiera escribir, yo me dije, madre, quiero escribir un libro mío propio, que esté en blanco, como un grimorio, como un libro, un diario,
pero que esté mae, con una careta, mae, como los libros antiguos, como un grimorio, ¿verdad? En donde yo escribo varas pichudísimas de poesía, o varas épicas y mitológicas, ¿verdad? Místicas. Entonces yo decía, pero lo consigo, por no ir a una litográfica o un lugar de diseño e impresión donde van a hacerle, supuestamente, no sé, imprimirle a uno un libro, ¿no? Y traducirlo y todo, acomodarlo, eso tiene su vara, ¿no? Porque yo me acuerdo que una de mis metas o de mis sueños ha sido escribir un libro mío, ¿no? Y dejarlo de herencia a alguien, algún familiar o alguna persona que conozco para que sepan quién fui yo aquí a unos 800 años en el futuro, cuando ya tal vez no, nadie sabe que yo existí aquí, ya esté yo muerto, ¿verdad? Queda un registro no solo en internet y en la vida real de quién fui o en el registro civil de mi país. Entonces hay gente que no se motiva, no se inspira mucho y se pone metas como esas, como decir, mae, yo he logrado ciertas varas en la vida que mae, tal vez quisiera compartirlas con alguien como a forma de producción audiovisual o una autobiografía o un documental, ¿no? Eso es muy bonito, muy interesante. Lo que es que incluso ustedes han visto en internet quién fue el hombre más inteligente del mundo, que se llamaba William James Sidis, de Nueva York, en Estados Unidos. Que fue el hombre más, con el IQ más inteligente de todo, más alto de todos. Hay gente que difiere, dice que fue Einstein, el genio del siglo XX. Ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Pero el hombre que históricamente fue el hombre más inteligente de todos fue William James Sidis, ¿no? Completamente una vara estratosférica, una vara demasiado zafada, ¿verdad? Un genio entre genios. Y que yo admiro mucho como un mentor, ¿verdad? Como un mentor para mí, mi amigo Héctor Adolfo Farías, que era una persona bastante más inteligente que mí, o una persona de culto a la personalidad, un filósofo, ¿no? Argentino. Y también ese señor, doctor Daisaku Ikeda, que es el Buda en la Tierra y que es un hombre bastante doctorado, una persona bastante inteligente. Como mentora, mi madre, mi tía política que se llama mi tía eh, Carmen Rosa, que ella me adoptó, o personajes inspirados en la cultura de mi país, Margarita Penón, Laura Chinchilla, mujeres como Claudia Dobles de Camargo, o personas que yo noto en la sociedad que son realmente en mi país, unas que otras, pero no puedo extenderme mucho, ¿no? Para que no se haga muy largo el video. Luego de ello, este, bueno, uno puede, para lograr una autobiografía, un documental o un proyecto audiovisual, tendría que tomar imágenes, eh, mensajes de voz, cuestiones como pinturas, lugares públicos, estar en compañía de ciertas personas, datos, escribir cosas, poesías, poemas, un punto central en específico de cualquier tema que quiera hablar la persona, sobre su vida diaria, sobre sus años mozos, todo lo que ha venido haciendo, ¿no? ¿Qué aportes hizo a la humanidad? ¿O en qué ayuda, en qué trabaja, en qué hace o no? ¿No? Eh, Cuestiones, ¿verdad? ¿Qué hará en el futuro cuando no esté vivo, o no exista, o esté muerto o muerto? Cada ser humano podría hacerlo de cierta forma como un genio o una genia con superdotación intelectual y basándose en hecho, estadística o en cuestiones físicas, ¿no? Dejar, no sé, un testamento, una herencia cultural a otras generaciones nuevas que llegan, a las cuales les va a pertenecer el mundo, a los niños y a las niñas de este mundo que necesitan y merecen ser felices, ¿no? Por ejemplo, no, no por ahondar mucho en cuestiones de que personas que hey, en mi país hay personajes históricos o personas importantes y populares. Ahora hay otros personajes como que son íconos culturales o personas realmente inteligentes que he conocido muy pocas en mi vida, realmente inteligentes o altamente inteligentes como un superdotado o superdotada, una que otra persona que yo sé quiénes son, ¿no? Saludos si me ven. Pero sí, no es que hay que determinar ello como algo absoluto para que las personas se ofendan por su nivel o su experiencia de vida o historia de vida o su nivel de inteligencia o estudio, ¿no? Nadie está por encima de nadie, entonces eso
no hay que tomárselo ahí a que la gente se ofende y dice, no, mae, yo soy un mae muy inteligente, yo sí tengo un diploma y sí, tengo una maestría, un doctorado, pero mae, ese mae no. Y ese mae, y yo tengo plata y yo sí he trabajado, pero y no. No, hay gente que eso no. Aunque tenga uno una discapacidad o no, mae, porque yo he visto personas con discapacidad más inteligentes y más humanas que mí, incluso más personas más dedicadas a algo en común, mae, que otras personas que son escorias sociales o que realmente mae, tienen una vida lindísima pero sin nada de ello, haciendo dinero fácil o robando o haciendo estafas o quién sabe uno cómo no, o por ya favoritismo por ser de clase alta y tener dinero, por una herencia de que ya la persona va a seguir así, nace así, muere así, ¿no? Por ser de dinero y tener todo a mano y tener herramientas y tener básicamente el poder y la influencia para ser una persona importante en un país o en el mundo porque tiene dinero, ¿no? Y cierta inteligencia o cierto aspecto, ¿verdad? Estético de belleza o así, o sea. Pero un paquete así es muy difícil. Tener inteligencia, dinero y belleza en el mundo es muy difícil, seres humanos. ¿No lo han notado? Que es muy difícil ver incluso en la calle cuando sales a una mujer con un buen trasero, unos buenos y hermosos pechos y una linda cara, lindísima, ¿no? Casi nunca tienen esos aspectos. Y ese fenómeno cultural yo lo he visto hace varios tiempos, no solo en la observación o en la aprendiendo eh, del comportamiento humano a mi alrededor o en el ambiente en el que vivo en cuanto a ese fenómeno de que el tres, ¿verdad? Las tres cosas. Una persona o abre la boca y uno se decepciona o realmente uno la ve en la persona que no le da la maquinita del maní o algo como para decirle a uno hola, tan siquiera hola, buenos días, y nada más. Aunque uno no la vuelva a conocer en la vida, a topársela, ¿no? Lo otro que podría hablar es de mostrarles en un momentito una pintura que tengo acá, con permiso. Esa, que es una pintura que hice hace poco con un lienzo en blanco que me encontré botado en la basura y incluso el papel y unos aretes de diamante, el cual hice por gusto mío propio en una base de color negro con esmalte, pintura negra y esmalte para que se proteja de la corrosión o el polvo y dure un poco más, ¿no? Los triángulos, porque me gustan mucho los triangulitos o triangulitas o cuestiones monogeométricas de geometría sagrada, ¿no? Tengan vida o no, sean seres inanimados o animados, como seres muy especiales y fantásticos para mí. ¿Sí lo ven? Son como dos ojos. No la pirámide del dólar, que es una alegoría hacia los Illuminati ni nada de eso conspiranoico. Es simplemente un espejo, una pintura en lienzo negro con un espejo en el centro y con ciertas formas geométricas de un papel de colores, con dos diamantes y un ensamble que se le puede llamar collage en ese género artístico, ¿no? Collage, un ensamble, un montaje no solamente de pintura, sino de papel, calcomanías y otros objetos que he visto que puede hacer, ¿no? Es más o menos así. No le he puesto un nombre en específico, pero cualquiera lo puede hacer, una persona de cualquier edad, ¿no? Y es algo que quiero conservar con un sentido de, se le puede llamar un estado de conservación eh, sentimental hacia ello, ¿no? Porque yo he sido una persona bastante pobre en mi vida en cuanto a lo económico y en lo social. Entonces, tal vez luego se lo regale a alguien o cuando me muera, ¿no? No como un Da Vinci o una super pintura, pero es algo bastante actual y moderno, ¿verdad? Y diferente. Por ejemplo.
quieran practicarlo. Ese tipo de papel no sé cuál es, pero es muy lindo, ¿no? Ah, en cuanto a otras cuestiones, como podría decirle, de dónde he adquirido los conocimientos, en qué me baso para ser un genio, un superdotado, nada. Y cuando me lo susurren o me lo recuerden. Eso es durante todas mis vidas y existencias o reencarnaciones. Por siempre, más allá de la eternidad y los infinitos. No por influencia o porque alguien me enseñó a ser un genio o un superdotado. Es algo que uno descubre o yace en uno siempre. En ustedes también. Genias y genios. Incluso como yo no he conservado las cuestiones, te puedo asegurar una cosa, que las cuestiones que fueron tuyas en otra vida, en otra existencia, y esos fenómenos que se ven a veces culturalmente como personas que creen ser ángeles, o no sé cómo le llaman ahora, personas que se visten de osos o de felinos y que andan por ahí creyendo, ¿verdad?, que son estigmatizados por ser por dentro, creerse un animal o antropomórfico, un ser angelical o una deidad o lo que sea, un anime de cosplayer, un mangaka o un Saiyajin o yo no sé, ¿verdad? Un demonio o lo que sea. Usted los ve en el black metal, hay más que creen ser el diablo, creen ser demonios o practican la cultura de, del black metal. Les gusta el vestir de punks o de metaleros o vestir de negro o blanco, gris, invisible o transparente o las cuestiones del arte es un género gótico, ¿no? El black metal, esos barras, a mí me gusta mucho, pero no para siempre. A veces salgo, me visto de negro y salgo en gabardina, pero no es algo que se vea mucho como por acá, entonces no quiero diferir o chocar mucho con la gente que yo sea un poco diferente ahí, ¿verdad? Pero es algo muy tuanis, de culto a la personalidad, de tener, de saber qué ponerse en la ropa, en un outfit, o decir, madre, no hay que combinar mucho los colores y andar muy extrambótico porque van a creer que uno está chiflado, madre. Y de verdad tener un aspecto, ¿verdad?, presentable, ¿no? O sea, tener higiene, ¿verdad? Y tener una presentación bastante pulcra, por lo menos. Porque ya hay más. La verdad es que hay gente muy dada a esa vara que no, a veces no tienen tan siquiera un poquito de vanidad porque creen que eso es pecado, mae, y eso nada que ver, eso porque va a ser malo. No cortarse el pelo, mae. Hay personas cristianas menonitas que creen que cortarse el pelo, dejárselo largo es malo, porque le quita el poder de Sansón a uno y la vara. Usted ve ciertos maes que tienen unas melenas lindísimas, mae, lacias, negros, que me encanta verlo en una mujer o un hombre. O de ver cómo maes que mae, por ejemplo, mae, son demasiado zafados, son demasiado guapísimos y tienen y usan unas varas tan que nunca se dejan ver o tomar fotos en internet o conocer de forma pública en ninguna forma, ni en internet, ni con fotografía, ni con paparazzi, ni nada. Y son casi siempre esas personas que uno eh, este, eh, malinterpreta como personas élite o dioses americanos o personas muy traumantes en el impresionismo y muy chocantes. Cuando no las conoce se las topa en la vida, en cierta vida, en cualquier tipo de existencia o mundo. Entonces uno o cree que es un dios o una persona muy especial y poderosa, muy inteligente, que genopáticamente se nota así que es superior y que tiene poderes o tiene mucha plata o algo, ¿no? Es bastante impresionante a veces, pero no siempre, ¿no? Sé a qué me refiero, ¿no? Como personas que salen ahí como un poco estéticamente dejadas o un poco ya con, con desgastes o se le cae el cabello o no tiene un aspecto muy joven, bohemoso, actual, ¿no? Pero eso es cada quien tiene sus gustos, cada quien es como es, ¿no? La apariencia, eso no hay que ser este, no, juicioso, ¿no? En ese aspecto humano de que estigmatizamos a una persona en ser trans o no, o de cierta forma porque viste así o asá, o habla así o asá, o se comporta de cierta forma porque nadie dicta en el mundo qué es normal o qué es no bien,
o qué es normal o no bien, o qué es qué en el mundo. Nadie gobierna el mundo, tú gobiernas tu propio mundo y tú creas tu propia realidad como una genia o un genio. Nadie está sobre ti, ni un dios, ni el universo mismo, porque tú eres un universo, tú eres el universo, recuérdalo. Cada persona es un universo y cada persona tiene universos, multiversos, omniversos, como yo digo, hay budaversos, xenoversos, septiversos, triversos, doversos, incluso no en la unicidad del unismo o lo que yo le llamo para mí una filosofía de un gnosis, no de gnosis, de un conocimiento absoluto y sabiduría en la cual en el oneness, que le pueden llamar un solo latido, un solo corazón, una sola nación o unicidad, unismo de un gnosis, yo solamente soy uno solo, todos somos uno, pero no voy mucho con ellos nada más porque alrededor mío siempre sabré que habrán otras deidades o entidades de inteligencia no humana, otros creadores y creadoras en otros mundos. Entonces, aunque yo también lo soy, ellos también lo son. Entonces, no hay que tratar de no tener mucha fricción o polaridad o choques con esas personas o fisión, ni rozarse mucho con otras personas que uno no tiene que conocer. Ya sea por cuestiones de creencias o de valores o de ética o lo que sea. Una sola vida no basta para ello. Entonces, si ya les conozco de cierta forma, ¿para qué voy a, como dice un dicho, ahí decía Dross en televisión, es mejor a veces no conocer a tus estrellas o a tus héroes. No saben por qué. Sí. Ya sea que uno se muere o está en el infierno o en el cielo. Allá en el cielo debe estar Jesucristo con un montón de artistas y stars y super rockstar o stars o más importantes en el mundo y en el infierno también, o en otras partes neutrales, en el en lo que le llaman el limbo o algo así. Pero no hay que andar mucho en eso ahorita porque no es mi tema, ¿verdad? Mm, mm. Este, además que podría hablar también sobre un libro que tengo ahí, uno de los mejores libros que creo que audiovisualmente es muy interesante porque está en 5 idiomas. Pero no se los puedo enseñar porque no quiero hablar ni de temas de quién lo escribió o quién es o quién o por qué, cómo lo conseguí, ¿no? No es un libro secreto, supongo que es un libro que voy a tratar de conservar con un sentido, ¿verdad? De un valor sentimental en cual puedo tratar de tener un sentido de conservación o de poseer o de posesión, de que aunque la gente o que las circunstancias me hagan pensar que soy pobre físicamente o económicamente, intelectualmente, puedo conservar ciertos conocimientos y objetos de valor, ¿verdad? Que son de cada quien siempre en los universos y mundos y no van a dejar de ser mías o míos, aunque otras las quieran conservar o robar. Es un aspecto muy importante porque a veces yo me he visto obligado en la vida, en la necesidad de pedir o de pedir cosas o de pedir comida o de tener que robar o cachar y me he sentido eh, muy avergonzado, ¿no? Pero cosas así insignificantes, tal vez como un poco de dinero, un menú o cosas de objetos de comida, no es que he cometido delitos y grandes robos a grande escala o creer que soy un ladrón tan siquiera de poca monta, ¿verdad? No se preocupen porque yo no tengo antecedentes judiciales ni los voy a tener, no se preocupen. Pero en ese sentido de supervivencia, en esa agonía y en esa necesidad, uno se ve en la desesperanza de conseguir donde sea, ¿verdad? Ir a comer a la calle y objetos que botan la gente en la basura o cuestiones que yo me he dado a la obligación a tratar de entender por qué si yo mismo creo mi realidad de esa forma, otras personas me somallan o me juzgan o me ven. Me dicen, ah, no, usted es una basura, usted merece eso. Usted es un mae vago, un bueno para nada que no trabaja ni estudia ni se esfuerza por sus cosas. Entonces eso me hiere mucho el alma y no es que me motive a ser mejor persona cada día, sino que, bah, no quiero andar para explicarlo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. De hecho, por poner atención, ¿no? Sea usted de cualquier país, no sé, de México, de España, de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Canadá, de aquí de Costa Rica. Ojalá estén viendo eso, o en Europa, en Asia, en cualquier país o continente.
Pero sí yo lo hago de forma mundial, universal. A mí yo soy alguien bastante monstruoso en ese aspecto, no solo un genio común, profundo, sino un protogenio coloso y un monstruo inentendible. Así que es un decir, ¿no? Un costarriqueñismo que yo tengo mucho es decir, mae, y la vara es que, por ejemplo, o decir, tratar de divagar un poco entre mis ideas para saber qué pensar o hablar y no decir tanta excentricidad, cosas que no, la gente no va a entender de mí. O cree que yo hablo en voz baja y no soy expresivo, efusivo o centrado en un punto en específico en donde hago una mezcla de palabras o no me entienden y me dicen, está hablando en lengua, no le entiendo. Yo sé muy bien a qué me refiero en ello y trato de ser un varón perfecto, una persona entendida y centrada, ¿no? No hablando incoherencias o tonterías psiquiátricas o delirando en cuestiones de problemas psicológicos o de divagaciones o de neurotípicas de alguien con neurosis tan siquiera, ¿no? Pero bueno, les agradezco por poner atención a ello y espero que este video me sirva un momento. Ya vengo un momento, por ya, disculpen, que se me durmieron un poco las piernas. Sí, bueno, digamos, cuestiones más allá de lo que pueda. Si alguna vez conoces a alguien en la vida y te la topas y te enamoras de su inteligencia, trata de no ofenderla con cuestiones con efusividad o con cuestiones, preguntas anormales o cosas raras. Porque esa persona también va a creer, más su retórica es aburrida, y sus temas en especie. No tenemos nada en común y mejor no hablemos. Porque uno tiende, a ilusionarse en creer que todos somos uno en el universo. Todos somos uno. Cada persona es un universo. Es un universo individual. Cada quien es una cabeza, un mundo. Entonces, tendemos a pensar que esa persona tiene que agradarle a uno porque sí, nada más. O porque al fin y al cabo, todas y todos en los universos somos uno. Y nada que ver, esa vara es demasiado amplia y demasiado extensa como para decir que la inmensidad del cosmos y del universo cabe en mi mano nada más. O que cabe en mi cerebro, en mi cabeza y no en todo mi cuerpo y externamente. Entonces la gente lo interpreta de forma rarísima, ¿no? Mm, mm, mm. Para mí a veces creer de que fumo básicamente, tengo un fumado moderado, me hace pensar que no fumo tanto como otras personas que fuman habano y pipa, o vapean, o usan drogas. Entonces hay gente que cree, ¿verdad?, que yo fumo y fumo montones de... Nada que ver, no fumo tanto. Fumo cada vez que pueda, por si alguien me ve y va a decir, tiene que dejar de fumar. Se le van a poner feos los dientes y amarillos. Y no, ¿y qué? Se hace unos blanqueamientos, eso es gratis, de tener hay que dejar de ser atravesado con la gente y estar de ahí tratando de decirles qué o no qué hacer de su vida. No sé si ustedes tienen ese tipo de familiares o compas que le dicen a usted, ¿qué, por qué esto, lo otro, esa hora cae mal casi siempre de alguien. Mm, mm. Del por qué uno viste como viste, por qué uno cree en eso. Hay gente que, miren, yo quiero mucho aprecio mucho una escritora costarricense que se llama Laura Quijano, pero a veces ella, hola, me imagino que ella practica es una bruja, una filósofa, una escritora verdaderamente profesional, pero ella dice que no, porque nos aferramos a las creencias, a un nombre, a una identidad, y porque el otro, ahondando en que realmente ella es una genia, una creadora de otro mundo, y aunque ella, ya tiene sus creencias, ella ya está ahí. eh, Está totalmente este, compactada o estratificada en el asunto de que ya ella es así nada más Laura Quijano, pero Laura Quijano puede ser una genia creadora de su mundo, aunque ella cree en la magia del caos o haga en el canal de YouTube del Grimorio en Costa Rica toda una explicación que sean conocimientos poderosísimos que no puedan saber otras personas también. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no va a tener uno creencias? ¿O cómo uno no va a tener eso? Desvaneciéndose en qué dices tú.
de que yo retorne a mis fuentes, o sea, una persona que todos los días me tengo que purificar el cuerpo y resetearme, autoprogramar mi mente, mi cuerpo, ajustarme a los requisitos a los gustos de otras personas y cambiar mi esencia no la voy a cambiar jamás, ni cambiar ni mi forma de ser o expresarme o mis valores porque que caerle bien a otras personas. Porque tengo que comportarme de cierta forma y uno se adapta a los estándares de las sociedades o civilizaciones y mundos. Si yo perteneciese a un grupo de interés o un grupo cultural de cierto, yo que sé, tal y tal X, yo trato de ser como ellas o ellos, no voy a ser diferentísimo, ¿no? Por eso se trata, si uno se adapta a la sociedad o no. Es un estándar, un molde o es una copia de cada quien como lo ve. Porque hay gente que ya no quiere hacer de uno un bichito ahí. Más es un bichito para mí, nada más para tenerlo ahí en un lugar y cuidarlo y quererlo. Pero luego ven que uno es un zafado y uno reniega y uno se defiende y uno es inquieto. Yo tenía el problema en mi niñez de que era una persona con hiperactividad, muy inquieto, incluso yo era muy travieso, y siempre me daban unas fajiadas o me regañaban, pero uno va cambiando de cierta forma con la madurez y los años. Incluso fui una persona, un joven muy problemático en ciertas varas, pero yo dije, no era para tanto para exagerar yo en el sentido de que le hiciera daño a alguien. O en las cuestiones físicas, así cuerpo a cuerpo. No, que es que me quito esto, ay no, esto, las fotos, mis cosas, no, pero otras cuestiones, ya ustedes saben a qué me refiero. Que no somos un solo ser en los universos, una sola conciencia humana universal, ni siquiera en el colectivo humano, en la disidencia del superindividualismo. Es por eso. Pero siempre tratando de ser una persona altruista y desinteresada, cuando yo conocí ciertas personas en mi vida que yo decía, este nada que ver, mejor no le vuelvo a hablar. O otras personas que siempre quise conocer y andar porque solamente una que otra vez la conocí en la vida, ¿no? Y aunque la admiro mucho en el presente, y no es que la tengo ahí como en un pedestal, o a un familiar o un personaje en específico, no necesito tener un héroe, o no necesito tener sí, tal vez mentores o mentoras o personas afines que sean personajes importantes y que me inspiren y me motiven. Pero hay otras personas que no necesitamos eso, o no necesitan de ello porque de edificarles también, que son igual completamente a mí, ¿para qué, es incomodísimo, es incomodísimo. Por eso usted cuando ustedes conocen a un genio, una genia, un superdotada en televisión o en los medios de comunicación, saben que esa persona no va a hablar de ciertos temas y no va a andar mucho en su vida porque sabe que las personas son iguales, aunque vean en uno algo muy raro o muy inferior o una raza muy superior e inteligente en los universos y multidimensiones. Aunque creamos que la raza humana es una civilización de 0.7 o 0.3, ¿qué es? No somos una civilización de 7.8 o 10.5 a nivel galáctico, universal. Y no podemos manipular la materia con nuestra mente o tener poderes ancestrales de manipular a las bestias o qué sé, por la gente con ciertos temas se asusta, ¿no? Y cree, ¿por qué no hemos evolucionado a tal etapa? ¿No? Hemos dado un salto a la humanidad hacia el futuro en cuestiones totales, ¿verdad? Eso es un tema bastante profundo y extenso, entonces no podría andar ahorita mucho en ello, porque ven que ya casi ha pasado una hora y no puedo extenderme mucho, pero de lo poquito que puedo hablar acá es que me gusta mucho. Hace muchos años, hace algunos años, como 10 años, yo comencé a ver personas en España que hablaban sobre los ovnis o las inteligencias no humanas, de la gnosis, hablaban de cuestiones de la vida extraterrestre, de la reencarnación, temas de superdotación también, temas de fenómenos actuales de la política o de cada país y de cómo está el mundo en general, ¿no? Entonces yo decía, son pipas. Y usted los ve aquí tal vez en un tiempo después
Y son personas como uno, que uno creía, ¿verdad? Uno absorbía todas esas varas que ellos compartían y decía, bueno, yo dudo de eso, esto no me gusta, pero eso sí, eso otro no, y apuntaba y hacía apuntes, o escribía ciertas cosas en un cuaderno, un libro, una libreta, y luego escribía en internet, en la nube, y luego hacía mis propias conclusiones, no siendo refusionista, refutando todo o dudando de todo nada más, o dudando de nada y ya dejándome llevar por el fluir corriente de las personas corrientes y normales. Entonces así fui haciendo estudio e investigación por mí mismo, de forma autodidacta, de cómo escribir por ejemplo, un, un guión de película o cómo escribir poesía, narraciones eróticas o cómo escribir, describir algo de forma omnipresente, ¿no? ¿Cómo puedo tomar una fotografía especial? ¿A qué horas del día es la mejor hora para tomar una fotografía en los mejores ángulos de nitidez y de luz o de contraste, ¿no? O como por ejemplo, eh, conocer lugares importantes donde va gente importante, gente de plata o algo así, o lugares como el cine, o lugares como museos o galerías de arte, cómo conocer ciertos lugares concurridos donde van personas importantes en el país, para conocerles de forma así nada más de vista, de lejos, como no para acercarse mucho, tener un contacto interpersonal, cara a cara o frente a frente, para decirle, madre, me das un autógrafo, madre, por favor hábleme, madre, déjeme tomarme una foto así nada más porque sí, porque es que quiero, madre, quiero algo, madre, porque esas personas son igual a uno, nada, no tienen nada diferente, madre. Pero, mae, eso no quiere decir que sea malo, pero mae, a veces es incómodo porque esas personas ya siempre están acostumbradas a eso. Incluso cuando uno ve a una persona interesante, importante y popular en el mundo, en la calle, uno dice, mae, es toda una ilusión de Matrix que uno no sea como ellas y ellos. Sabiendo que yo soy el personaje más épico y majestuoso de la Matrix y digan, no, mae, no, mira que no lo eres. Porque no lo tiene que ser Keanu Reeves, no lo tiene que ser alguien que está adaptado en mi multidimensión, que es otro personaje que no son ellos de esas películas, sino otros personajes. Yo, oh, sí, sí, tienes que serlo tú, entonces, sí, hazlo, pero eso no va a desposeerme o despojarme de nada. Me saquen uno de las dimensiones, me aplaste, me amalgamen, me olviden incluso, o me quieran ignorar y nadiar. Incluso cuando las personas se hacen algo de ello es cuando tienen problemas a sí mismas. Logren o no su cometido, porque tú ves que hay personas que le hacen uno un daño y nada más jalan. Y cierto tiempo nada más, no es que no quieren disculparse, sino que las varas se calmen o el ambiente ya no esté pesado ni la vara esté de onda, como dicen, ¿no? La gente lo interpreta como un curse. Yo sé cómo es verdaderamente eso. No es como decir, voy a hacer las maniobras de jubileus y voy a usar los poderes del Doctor X, nada más, para hacerte la vida triste, ¿no? No, no. Porque hay gente que realmente se dedica a hacerle daños a otras personas. Y tú lo puedes ver en la brujería, en ciertas varas, que hay gente, no, yo te deseo los mejores deseos, porque eres una genia, un genio, una lámpara, pero necesito que tú también me desees cosas, y uno, no, no, no me interesa eso, no. Entonces hay gente que se encierra rarísimo, ¿no? Dicen, ay, como ciertas personas que lo amenazan a uno, no más esto, no más lo otro, recuerde, eh, trate de nunca más hacer eso, váyase de aquí, váyase a otra parte. O le dicen a uno, no vuelva a ir a ese lugar porque no se puede acercar a 100 metros. ¿Quién importa? Gente, tiene libertad de tránsito donde uno le dé la gana. Punto. No estarse metiendo nada más en la vida de la gente, o viendo qué hace o no, o qué hacen las vecinas o la gente, o las personas en otros mundos. Ni estoy fisgoneando, estoy samueleando a cierta persona, estoy stalkeando a cierta persona en línea o no. Eso, yo no cometa un delito o no sea ya algo que amenace o vaya en contra de la integridad de una persona, no se tiene que ver ofendida o sí. Le ofende, que me guste,
que uno la admire o le admire a cierto personaje en el mundo. Wow. O que no, al revés. Yo lo personifico. Entonces sí, se trata que dentro de este cuerpo, esta carne, este vehículo humanoide, de forma humanoide, me encuentro yo haciéndolo existir. No, el cuerpo me hace vivir y ser algo. Está separado de mí nada más. Dentro de este cuerpo está Omnitron, está Yoku, un genio, el gran yo soy, está lo que digo ahí, ¿no? En internet. Un ser épico e inentendible. Dentro de estos ojos tapatíos que ves aquí, hay un ser que ve a través de estos ojos y que explica a través no solo de este cuerpo que soy Juan Carlos, sino que soy otra persona. Eso es lo que la gente en la medicina a uno le dice: usted tiene trastorno de otras personalidades porque se cree otra persona y se mimetizó con su personaje que está imaginario ahí, no nos quiere explicar porque somos doctores y doctoras y sabemos eso y lo notamos. Y yo, no, ustedes no son doctores ni doctoras en mi Matrix, ni son experimentos o personas vacías, autómatas. Entonces, sin ahondar mucho, hay gente, ni la ciencia dice que es eso. Y la espiritualidad y la religión te van a decir que son demonios, que hay cuerpos. No tienes 7 cuerpos en tu ser, sino 5. Sino solo 3 en vez de 7. Van a decir, tienes mente, corazón, alma, espíritu y cuerpo. 5. Bueno, no, tienes 3. No, tienes 7, que es el universo. ¿Y qué más? Domos y tabloides. O tienes un gemelo o gemela. Tienes un alter ego, ¿no? Tienes un mentor, una mentora. Amigos imaginarios o imaginarias, no. Realidad, no, tampoco. ¿Crees ser un ángel o que tu cuerpo lo poseen otras personas o que lo haces, pierde la noción de tu conciencia? No. Inconsciencia, no, tampoco. Subconsciente, no, tampoco. Entonces, ¿por qué en tu origen, si sabes que una identidad te la dieron alguien o te la dio Dios antes de la fundación del mundo, por qué dices que no eres Juan Carlos Altamirano Acuña? Entonces yo diría, porque nadie ha fundado mi mundo, no he sido creado por nada ni nadie, soy lo que soy nada más y yo escojo ser o no ser lo que yo quiera. Entonces la gente me diría, entonces, ¿por qué está aquí? Y tratando de evitar estar en algo psiquiátrico o de psicología o de terapia ocupacional. Yo les diría, porque sí, porque me da la gana, porque si quiero trascender cualquier institución que exista, o corporación o lo que sea. Entonces me dice, y bueno, y además de ello, ¿qué conclusión o qué solución daría a ello? Si necesita algo padeciendo o sintiéndose mal. Y yo diría, que dejen de hacerlo, que dejen de atacarme, me dejen de hacer sufrir, pero yo soy el que creo mi realidad, yo tomo mis propias decisiones, no obligo a la persona a estar ahí o no atendiendo a nadie, ni tratando de decirme qué hacer o no. Entonces, yo le voy a dar la cura y la solución a lo que usted está padeciendo porque yo soy Dios o soy un doctor y puedo curarle o enfermarle de lo que sea. Pero ¿quién habla de eso con uno? Nadie, nunca. Quisiera explicar a uno nadie eso. ¿Ustedes creen que la muerte es... eh, hay gente que no cree en la muerte, pero incluso las personas que creen en la muerte, dado yo hago una pregunta, yo haría una pregunta y diría, eh, ¿la muerte tiene una hora en específico, un momento en específico, o es algo que nadie entiende, la muerte o la vida? Pero en ese caso, la muerte, porque es como fugaz, ¿no? La muerte es eh, como algo que llega de pronto nada más y se va, ¿no? Se lleva a la persona. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿no? Incluso en ese momento yo llegar a preguntar, decirme, ¿por qué la muerte es lo que es? Es un estado como cualquier otro presente que habla después de la muerte. Yo estoy dentro de este cuerpo diciendo tales cosas que yo he visto. Usan portales multidimensionales y dicen, tú tienes un switch acá. Puedo poseer, entrar dentro de tu cuerpo a conveniencia. ¿Cómo es? Puedo estar dentro del cuerpo de Juan Carlos
a, 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 a- a- cuando me dé la gana, o saber qué hace o no Juan Carlos siempre. You know, ¿de qué habla? Dios, el gran yo soy Jehová de la Biblia, por ejemplo, Jesús o el Espíritu Santo dirían, yo puedo saber y vencer a Juan Carlos y destruirlo y hacerlo un ser nuevo, o sé qué piensa o qué hace o qué siente, siempre, porque soy omnipotente o omnipresente. Yo diría, no, usted no existe en mi vida, para nada. Usted es una persona como cualquier humano o no existe, no es un personaje de ficción o de fantasía, usted no existe, es nada más algo que está ahí inanimado y estratificado y apagado en mi vida, que no existe, desaprendido incluso. No tiene ni poder ni voluntad sobre mí ello. Entonces me imagino que Jesucristo o Dios, Jehová, el gran yo soy o el Espíritu Santo dirían, ¿por qué si yo soy algo tan sagrado y poderoso? Yo diría, ¿por qué no? Me contamina también y yo soy intocable, intachable y un varón perfecto. Tengo que hacer mejores obras que Jesucristo y mejores cosas que Dios o lo que usted diga, Padre, Hijo, Espíritu Santo o el diablo, la Trinidad de esa religión, del satanismo, o el budismo, o el ateísmo, a la teología, no teología, ateología de ateos. Entonces Dios diría, ¿por qué no necesitas de mí, Juan Carlos, si yo soy el ser más majestuoso de los universos y de los mundos? Y yo, no, soy yo, no sé, el punto. Y así será siempre, y no va a dejar de ser así. Entonces, ¿por qué las diosas no? Yo no te permito, Juan Carlos, yo no te daré esa mujer en tu vida, ni te daré éxito y bendición. Al final de tu vida morirás y yo te destruiré. Y vendré en el apocalipsis y cortaré tu cabeza en el juicio final. Yo, no, no me interesa, no va a pasar eso, créeme. Ni el pre o post apocalíptico, Génesis o antes del Génesis o del Edén o lo que usted le haga que sea un paraíso donde siempre la gente lo vea a usted en un trono, porque usted hay que verlo ahí nada más, hacer adoración eterna y manjares. Y ya uno sabe luego sexo, otras cochinadas para nacer y morir y nada más. Entonces no quiero nada, Dios. Si me escucha por ahí, Diosito, Diosito de fantasía, Diosita de fantasía, no quiero nada con ello. Y yo soy Dios, yo puedo decir yo soy Dios, Dios, pero soy un Dios latinoamericano. No soy solo un Dios imaginario ficticio. Es solo para mí mismo, es como un concepto que yo puedo usar o no a mi conveniencia o no, como yo quiera. Porque incluso tú ves las personas que hablan de eso ahí en internet y dicen, madre, Dios tiene muchos nombres, Dios se manifiesta a través de nosotros y nosotros, de la naturaleza, de la internet, ¿por qué no crees en Él? Y yo diría, madre, no, yo soy el Dios de las máquinas, pero no soy solo las bios o Dios, kios, fios, madre, entiendan, yo no soy algo concepto solamente ha interpuesto para ustedes, porque ustedes quieran que yo lo haga así, no. Si lo haría, mae, no sería muy diferente que yo esté hablando aquí cosas cristianas porque no se va a manifestar tampoco nada ni nada. Aunque lo haga, y sí, y digamos que sea algo invisible aquí, pero ese personaje son otros personajes, no son yo. Entonces hay que centrarse en no chiflarse y ser un fanático, decir, una persona extremista, decir, no, mae, usted tiene que creer en ello, se va a perder y va a sufrir por toda la eternidad, va a ser destruido, you know, porque la gente le da la gana, porque la gente sabe que el infierno no existe, solo está en la mente, solo es algo, un concepto como cualquier, sea un lugar físico, no, solo está dentro del cuerpo, mae. Y ustedes también tienen que lidiar con eso, sea quien sea usted. Entonces, crean o no en ello, seres humanos, crean o no en la teoría de Matrix, crean o no en su país, en sus líderes políticos, en ustedes mismas o mismos, crean o no ustedes que son eso, genias y genios, eso no es muy interesante para otras personas, eso es algo que ustedes escogen o no, no solo de libre albedrío, libre opción, sino porque es algo que simplemente está ahí para nada más así. No, nadie tiene que obligarles a nada, ni Dios, ni nadie, ni la sociedad, ni nada, ni nadie, ni los universos, ni los mundos, ni las fuerzas invisibles de la gravedad, ni de la fuerza nuclear débil o fuerte, o la gravedad, ni lo que le llaman la fuerza electromagnetismo, ni la voluntad, ni los deseos o caprichos de nadie, seres humanos. Es así, créame.
Y no solo no es algo absoluto que estoy diciendo, es algo absolutismo y totalitarismo, o, o que es algo absoluto que es así, punto, nada más porque sí, porque no, porque nada que ver. Si no es de tu interés caer en un dilema porque estás viendo mi video, mae, no lo veas y cambia otra vara. Porque en realidad, mae, yo puedo escribir o hablar aquí de lo que fuese. Pero espero ojalá que le guste. En su mayoría yo creo que no estoy cometiendo no estoy cometiendo ningún error con hacer cosas como estas en las que me entretengo bastante y comparto ciertos barrios aquí, sanamente, tranquilamente acá en internet. Mm, mm, Y, y más o menos así, ¿no? Luego puedo hablar de otras cosas porque en realidad posiblemente esté haciendo alguna cuestión ahí diaria, alguna ocupado, pero sin tener que estresarme o hacer toda la carrera o improvisar ahí que eso, lo otro, porque más hay que terapiarse, hay que relajarse, ma, porque el mundo es muy, el mundo ma, es el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo es como ma, un- es un problema a veces, un puro estrés, ma, un ritmo acelerado. Se ve que la gente cree que el tiempo se va acelerando cada vez más, que el, que el cambio climático hace que todo se va a poner calientísimo en el mundo, en la temperatura, en el ambiente, en el clima. Nada que ver, ma. Todo está como ustedes gusten. No solamente como ustedes gusten, como otras personas gusten también, recuerden. No solo como yo o como ustedes gusten, sino como otras varas que se pueden dar. Si se dan o no, o se manifiesta cierto asunto porque en realidad no es trascendental que a uno no le favorezcan esas cosas o que uno no pueda ayudar a otras personas nada más y ya hay punto. Lo demás, recuerden, lo que a ustedes les pertenece, sea físico, material o inmaterial, siempre les va a pertenecer, siempre va a estar ahí únicamente personalmente para ustedes. Como recursos ilimitados e infinitos que jamás se agotan, como cuestiones, objetos o tesoros que a ustedes les pertenecen siempre, no como algo que alguien se encapriche en venir a atacarte a ti y decir sí o no, qué escoger, qué tener o no, qué comprar o no, o poseer o no. Mm. Si las personas nadean y majadean con eso, man, no les hagas caso, porque en realidad hay gente majadera que solamente es intrusiva en tu vida y estorba. Tienes que quitarlas de tu vida, de tu alrededor y nada más. Hay gente que no va a aportar nada en tu vida, no necesitas hablarles ni saber nada de ellas o ellos. Punto. Así se tiene uno salud mental y tiene matiz y tiene espacio y no se siente uno incómodo ni mortificado por nada ni nadie. Y es mejor tratar de eso hasta ahí. Ustedes han visto cada noticia que uno ve ahí. Ahora está leyendo un poco el periódico y las noticias de hace varias semanas atrás, porque ni siquiera es para verlo todos los días, pero hay cosas que mejor no leo para evitar notar quién es la persona que lo escribió o quién es la que sale en la imagen. Porque ustedes ven que eso se trata mucho de las creencias de que en las instituciones públicas hay bancos de carne, de sangre, de orina, de heces, de cuestiones que están colocadas en las instituciones y parte de las venas de los planetas y mundos, que casi nadie habla porque creen que son secretos de la sociedad y que no hay manuales y no hay libros ni registros de ello, que es algo que no existe, y majaderías y tonterías de que uno se tiene que tener obligaciones y responsabilidades porque otras personas lo necesitan y cayeron en esa bronca y problemas y soluciones y majaderías y idioteces que posiblemente porque otras personas creen que la vida es así, quieren que la vida sea como ellos quieran. Son grupos de interés que ven maravilloso y se fanatizan con ello, creyendo que son los más importantes y son sus centros de sus universos. Pero no quieren ver los errores o los defectos de otras personas. Creerían incluso en mí como una persona que no conocen, no saben quién soy. O que no podemos superar esas barreras y limitaciones raciales o de creencias.
Entonces hay gente que se estanca mucho y le decía a uno, mae, que usted está estancado, usted no, usted es el otro, mae, que no importa a mí. Toda esa gente que en la vida me hizo daño y en la vida mía no aportaron nada, mae. Ni creyendo dármelo todo en la vida porque, mae, esperaron el trasero o fallaron y trataron de igual de quitarme las bendiciones. Y con una mano me dan algo y luego con la otra me la quieren quitar la bendición, ¿no? Querían conocerme y ya luego no me quieren conocer. Entonces no hay que ser hipócrita, mae. O no hay que ser doble cara o ser mae, mediocre en cuanto a decir, mae, la vida se, se resume a mierda en mi vida por estarlo conociendo usted, Juan Carlos, o perdón por la palabra, por decir ciertas cosas que no quería. Es mejor haber no sabido, no conocido usted, no sé qué. Porcha, tiene que eso, que uno tenga sueños frustrados y sueños rotos y metas no cumplidas. No importa, yo tengo todo el tiempo que exista para hacer lo que me dé la gana. O no, o bien el tiempo no exista, ni el espacio, ni las multidimensiones. Gente que dice, "Ah, es que tú tienes que seguir los estándares de nuestros mundos y adaptarte aquí a lo que digamos. Me importa, ¿no? Y lo que ustedes opinen. Me importa lo que yo digo por mí mismo y otras personas que yo aprecio, si no, no. Su opinión no tiene valor en mi vida. Su opinión o comentario o sus formas de pensar e ideas no me interesan si usted no tiene modos afín o no tiene conciencia social, ni respeto al derecho ajeno, ni creencias, ni cultura, ni tiene una noción básica de lo que son los seres humanos. Entonces, o los genios y las genias. Si no, menos. Incluso si voy a tratar de tener que estármelo topando toda mi vida o tratando de olvidar que le conocí o supe algo, noté algo usted, así lo haré. Pero no porque me incomode nada más, sino porque es nocivo y tóxico. Y a veces no es necesario conocernos seres humanos. Y es evitar tener problemas, es evitar tener roces y discusiones con las personas neurotípicas y majaderas que solo comienzan a joderte la vida y a molestarte. Así que te lo recomiendo, man. Traten de no lidiar con esas varas de la farándula, incluso de las noticias, o cuando ven cosas que a ustedes no les favorece o no les agrada, man. Alejen lo malo de su vida, lo negativo, man, lo tiran. Lo bueno, consérvelo en las memorias de su alma como algo imperecedero que está ahí y que posiblemente más se conserven las memorias. Ya sea que ustedes sean borrados o extinguidas o extinguidos en sus memorias y su pasado imborrable no exista o que ustedes tengan no se hagan límites ni fronteras en su vida, en la mente, tan siquiera o cuestiones raciales. Porque ya y la gente dice, mae, ¿cómo? Todos los seres humanos somos las mismas razas. Y no, tenemos muchas diferencias, mae. A mí no me cuadra, yo difiero de ello, mae, no refuto, solo difiero, mae, y trato de ser disidente, mae, alejarme de esas varas que no me cuadran. Porque, mae, a mí cuando me sacan en cara ciertas varas y me quieren quitar, mae, la misma vara tuanis que me están haciendo sentir o me invitan o algo, mae, yo digo, mae, a veces incluso, yo digo, mae, nada que ver esa vara. Entonces me decepciono mucho de la gente, de ver cómo sus comportamientos y sus varas no son como deberían de ser en su totalidad, como una vara realmente, una experiencia de vivencia con plenitud y con ciertas cuestiones de amor profundo o de relaciones realmente de valor o relaciones mutuas de entendimiento mutuo y de cosas sanas y de varas tuanis que nunca se me van a olvidar y que son eternas y más que infinitas y que son cuestiones verdaderamente experiencias profundas que estarán ahí para vivirlas cuando fuese, no solo que no se van a volver a repetir ni nada. Entonces sin ahondar mucho en ello, puedo llegar a decir que en mis 40 años he visto tantas varas gachas de este mundo que a veces yo no es que no tenga miedo a la vida o que no quiera salir, sino que yo a veces digo, no vale la pena tan siquiera salir a veces ahí a saludar a alguien.
porque diga que es una deidad y viene ahí en el aire a decirme cosas, o que yo escucho voces y cosas imaginarias en mi vida todo el día. Y ahí están nada más sobre encima de mí, o mahariano que yo no tengo poderes y no puedo ver la manifestación de la Matrix, o nunca he visto un ángel, o nunca he visto un muerto, un fantasma, un dios o algo invisible, o que manifiesta el Espíritu Santo atravesando mi cuerpo y purificando mis impurezas y mis pecados en el ADN por el pecado original de Adán y Eva y por las cuestiones de otras existencias que tengo que pagar como que pagar, pero no me pagan a mí algo. No se hagan en mente todas esas cuestiones. Quítese de la mente todo eso y eso les puede ayudar. Porque en realidad para mí estará en conferencias y en cursos en línea ahí todo el día. ¿En qué es un Zoom? Ahí llevando cursos en línea, hablando en grupos de interés, en cuestiones. Tal vez lo haría, tal vez. Si no, no lo necesito. Quisiera estar aquí con un ser querido o con alguien que yo amo mucho o aprecio, mi yo femenina, nada más. O con ángeles o seres elementales. No necesito a veces de muchas otras personas mías alrededor para ser feliz o realizarme y ser una persona plena y altamente libre de cualquier estigma y con libertad, ¿no? De derechos humanos y con una vida básicamente sana y realmente necesaria para cualquier persona. Cualquier ser de los universos necesita eso. No solo creyendo que uno es un humano, nada más. Ajá. Y les agradezco, pura vida, por haber visto un rato mi video. Trato de pensar en que ello me puede ayudar a terapiarme más, pero les agradezco. Espero que sigan adelante con sus vidas. Les agradezco. Y sean felices y que por ahí si me ven, ¿verdad? No vayan a creer mal de mí, que les voy a hacer un daño, mae, con mis diatribas o con mis indirectas en voz baja o que ande yo hablando solo porque yo me exprese efusivamente como un genio, como un majestuoso Dios creator o lo que sea que ustedes vean a mí. Mae, lo malo deséchenlo y lo bueno, mae, recuerden que yo soy un ser humano, mae, yo tengo sentimientos y yo tengo libertad y derechos como ustedes. A ver lo que ustedes viven y lo que viven otras personas o vivir lo que yo vivo, mae, con total libertad. No me tienen que estar limitando o diciendo qué hacer o no, mae. Ténganlo en cuenta. Si no, ustedes comienzan a chocar y decir, no, este mae no tiene esto, usted no puede vivir esto. Ah, no, esto no, esto sí. Nada de ello va a escapar a eso, o a mí, o a mis necesidades biológicas, o a mí, se le llama, con una superlatencia más que omnipotenciación, que se le puede llamar, una cosmovisión de ello. Yo tengo libertad de vivir una vida correcta a mi conveniencia como yo quiera, no como escojan las demás personas fuera de ti. Eso. Ujú. Así que les agradezco y muchas gracias por ver mi canal y ahí estaré hablando alguna cuestión diferente luego. Le agradezco y saludos en especial para mi tía Carmen Rosa, ahí a don Víctor Lázaro. Personas especiales en mi vida como el señor Rodrigo Quesada o personas como el arrendatario de este lugar, don Johan, y otras varas como quisiera saludar como a mi hija, ¿no? A mi yo femenina o a mi esposa, a mi consorte, ¿no? A mi yo femenina que es un ser trinito, a mi trinitario de trinidades que está en mí. Yo soy un hombre, una mujer y otro ser hermafrodita o omnisexual o genérico de metaformas como gameros, ¿no? Que no tengo que ser humanoide nada más, o una deidad o un dios latinoamericano. Pero bueno, es algo que no tengo que explicárselo mucho a las otras personas para que no crean que estoy chiflado, ¿no? Igual ustedes también tienen que hacer sus varas y yo en eso ni me meto. Cuando veo cosas acomplejantes y vergonzosas en una persona, yo trato de ayudarle más bien, no de juzgarla. Y si caigo en la ignorancia o en la estupidez, o si caigo en engaños y trampas, no es para que la gente me haga encrucijadas o me traicione o me trate ahí mal o me ofendan y me agredan nada más, porque eso no va a tener gran consecución en sus vidas ni en la mía más. Pura vida, gente de Costa Rica y fuera de acá del país y de América o de Europa, Asia o yo que sé, donde estén, otras civilizaciones, a donde estén, confederaciones galácticas o mundos o planetas o
metaformas o cuerpos bóvedas celestes o multiverso, yo qué sé. Saludos, pura vida. Soy Juan Carlos y ahí nos vemos en otra. Chao, hasta luego. Pura vida, genial, genial.